se fijan, ese ejemplo que acabamos de analizar con la serie exponencial es este mismo de aquí, ¿sí? Sería el caso en la que t vale 10 y p vale, ¿cómo se llama? 5, ¿sí? No, pero 1, sigue siendo 1. P es el ancho. En este caso, P sería 1 en este caso, ¿no? Porque el problema que acabamos de resolver, el ancho de pulso que tenemos es 2, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, este problema es este mismo, solamente que en lugar de tener 0, 1 y 0, ahora tuvimos 0, 10 y 0. Y aquí, o era 5, no, sí, 10. ¿Sí? Entonces, para nosotros aquí tendríamos que este 1 en lugar de 1 sería 10, que esta t, que es el periodo, sería 10, y que esta p, que es el ancho de pulso, serían 2. ¿Sí? Ya vimos que la serie compleja nos da esta forma, nos dio p sobre t por la función sin. Volvemos aquí, está muy fácil ponerlo, ¿no? ¿Cuánto dijimos que vale nuestra p para este problema? 2, pues entre 2 nos va a dar 2. Entonces me quedó n omega 0, que fue pi sobre 5, ¿sí? Y p sobre t, aquí nos quedó 2, ¿sí? Por eso nos quedó 2 por el seno de n pi sobre 5 entre n pi sobre 5. Si hubiéramos graficado la función de las magnitudes de c, sí, o sea, fíjense qué es lo que se está graficando aquí. Aquí se está graficando Cn, no la amplitud. Fíjense qué es lo que se está graficando. Se está graficando Cn, no la amplitud. Por lo tanto, le está dando estos valores que son los mismos que teníamos nosotros, solo que ahora están algunos ¿cómo se llama? Volteados, porque no está poniendo la amplitud, solamente la magnitud. Entonces, pero aquí los vemos, ¿no? Si hacen 0 y luego rebotan, si hacen 0 y luego rebotan, ¿no? Aquí lo está haciendo hasta para 60 múltiplos. La gráfica no está del todo correcto porque solamente me está poniendo de 10 en 10, ¿sí? Al parecer me está poniendo de 10 en 10, vamos a ver cómo me está poniendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 3 en 3, perdón. Me está poniendo C3, C6, C9, C12, por eso aparece de esa manera, ¿sí? Pero si les hubiera puesto todas de 1 en 1, debería parecerse a esta de acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Pongan atención, por favor. P igual a 1, T igual a 2. ¿Qué pasa? Pongan mucha atención, por favor. Si ahora ese tren de pulsos que dibujamos, imagínense con este valor, o sea, estoy retomando el ejemplo que ya hicimos, pero recuerden cuál fue la forma que nos dio la serie compleja, o sea, un componente puramente real en este caso, porque lo pudimos reducir a la función sinc, y cómo nos dio el espectro de frecuencias, ¿no? Como ese rebote de pelotitas que decíamos hace un momento. Analicen qué está pasando entre la primera y la segunda gráfica. Ahí está bastante claro con números, pero quiero que ustedes me lo digan. ¿Qué fue lo que pasó entre la primera y la segunda gráfica? La amplitud no es la misma. La amplitud no es la misma. Si cambia el tiempo, ¿cómo le llamamos a eso? El ancho. Está cambiando el ancho del pulso. La amplitud sigue siendo la misma. P minúscula es ancho, T mayúscula es todo el periodo, pero todas tienen la misma altura. Amplitud es altura. Amplitud es esto, no esto, ¿eh?
Amplitud es en el eje vertical. Amplitud y magnitud es en el eje vertical. No es en el eje horizontal. A esto se le llama ancho de pulso o periodo según sea el caso, ¿sí? Entonces otra vez ahora díganme, ¿qué es lo que está pasando con la segunda imagen? El periodo está más ancho que el primero. O sea, en pocas palabras, hicimos más angosto el ancho del pulso. ¿Sí? Y no es cierto, tienes toda la razón de veras. Hicimos más grande el periodo, ¿sí? O sea, por lo tanto, caben menos pulsos en 5 segundos que en la otra gráfica de allá. En la primera caben 2 pulsos en cada periodo. Perdón, hay una diferencia de 1 segundo entre el pulso y el periodo, y en la otra hay una diferencia de 4 segundos. Y en la que sigue, ¿qué fue lo que hicimos? Ahora son 10, ¿sí? Esta de aquí, que es básicamente el ejemplo que resolvimos nosotros. Y en la última, ¿qué hicimos? En pocas palabras, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta gráfica? Estamos haciendo cada vez más anchos los ceros. Estamos haciendo cada vez más largo el periodo, pero estoy manteniendo el pulso del mismo ancho. ¿Sí se dan cuenta? El pulso tiene el mismo ancho, pero lo que estoy haciendo cada vez más amplio es el periodo. Por lo tanto, pasa cada vez más tiempo entre que se produzca un pulso, ¿verdad? En la primera gráfica hay un pulso de 0 a 1, y luego en 2 sale el siguiente pulso, y luego en 4 sale el siguiente pulso, y luego en 6 sale el siguiente pulso. En la segunda sale un pulso, y luego en 6 sale el siguiente pulso, y luego en 10 sale el siguiente pulso, y luego en 14, perdón, sale el siguiente pulso. No, en 15, y luego en 20 sale el siguiente pulso. En el que sigue sale en 0, en menos 1, perdón, y luego sale no, es el 9, es menos 1 y 9. Y luego vuelve a salir en 19, y luego en 29. Y en el de abajo sale en menos 1, y luego vuelve a salir hasta el 19. Y el siguiente saldría en 39, ¿sí? Cada 20 segundos. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Sí o no, Monserrat? ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo o no? Es que te veo así con la cara de que no lo vamos a hacer a mano, pero si volviéramos a resolver con la serie compleja otra vez este ejercicio, tendríamos, ¿cómo se llama? Cada vez más un espectro de amplitud cada vez más angosto y más largo. Es decir, al principio sería más alto y el rebote sería cada vez más pequeño. ¿Sí? ¿En qué me baso para decirles esto? ¿Cuál sería el límite de esta expresión? ¿Qué pasa si hacemos infinitamente largo el periodo? ¿Qué pasa si hacemos infinitamente largo el periodo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significaría eso? Si el periodo es infinitamente largo, se va a quedar en 0 más bien, ¿no? Y otra manera de decir eso mismo, ¿cuál sería? Que nada más va a haber un pulso. ¿Sí? Si hacemos el periodo infinitamente largo, pues solamente vamos a tener el primer pulso y ya. ¿Cuándo va a ocurrir el siguiente? No, pues quién sabe. Nunca, porque es infinito. ¿Sí? Entonces es equivalente a pensar en una función, ¿cómo se llama? No continua, discreta. ¿Por qué? ¿A qué me refiero a eso? Solamente voy a tener, o mejor dicho, una función no periódica. Perdón, una función no periódica. ¿A qué me refiero con esto? A que esta forma de aquí no tenemos periodo. ¿Por qué? Porque se hizo infinito. ¿Y por qué no tenemos periodo? Porque no puedo localizar en la gráfica dónde se va a repetir
donde ocurren ¿Cuándo va a acabar? los pulsos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Me queda una función que no es periódica. ¿Por qué? Porque no tenemos periodo. ¿Por qué? Porque no se repite ese patrón, ese pulso no se va a repetir. ¿Qué le pasa a los coeficientes de la serie de Fourier? Fíjense lo que les estoy diciendo, a medida que hacemos cada vez más ancho el periodo, más largo, empiezan a aparecer cada vez más pegaditos las amplitudes. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Empiezan a aparecer cada vez más pegaditas las amplitudes, cada vez menos separadas entre punto y punto. En el límite tendríamos esto. Obvio, pongo mucha atención, pongo mucha atención a lo que les acabo de decir. Esta gráfica es esta misma. Es esta misma, solo que ahora estas líneas están cada vez más pegadas. Y segundo, estas líneas de aquí, las del rebote, que a mí me salieron también positivas, porque estamos sacando la amplitud, recuerden que en realidad en un principio nos habían quedado como negativas, ¿verdad? O sea, que igual pudimos haberlas dibujado, pero que esa no es la idea. Así, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa entonces si el periodo lo hacemos infinito? Pues entonces vamos a tener una magnitud, unas líneas completamente pegadas unas con las otras. Cada armónico va a estar pegado uno con el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De tal manera que no van a quedar separados, sino que van a quedar pegados. ¿Qué significa eso? ¿Mande? No tiene caso que lo analicemos porque P, si la P tiene infinito, entonces no tenemos ni siquiera nada de nada. ¿Cuál es la forma que vamos a analizar? Aquí lo que queremos analizar es un pulso cuadrado, ¿no? Debe tener un ancho determinado. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede entonces? Que el espectro de frecuencias se convierte en continuo. ¿Qué es continuo? Que ahora sí graficamos así, continuo, ¿sí? O si lo quieren ver, ¿sí? Así, ¿de acuerdo? Graficamos continuo. Entonces, si tenemos una función no periódica, vamos a tener un espectro de frecuencias continuo. Eso es lo que dice la transformada de Fourier. Yo sé que el tiempo ya se me está acabando, ya voy a terminar. Solamente quería dejar el tema, ¿cómo se llama? Empezado para la siguiente clase. Si partimos de la serie de Fourier en forma compleja, que es lo que estamos viendo hoy, que es esta otra vez, no se les olvide, y ahora hacemos el periodo infinito, eso implica que esa sumatoria se va a convertir en una integral, ¿sí? Y que cada múltiplo n de la frecuencia fundamental se va a convertir en un pedacito muy pegado infinitesimal, ¿sí? En pocas palabras, la serie de Fourier quedaría como la sumatoria de esta expresión de acá, que es una integral. Y haciendo los cambios que les acabo de comentar ahorita, esta sumatoria, al pasar un periodo infinito, se convierte en otra integral. Pero con los periodos ya no van a existir. Ahora el periodo va a ser infinito. Esta ecuación que tenemos aquí se le conoce como la integral de Fourier. Analicen por favor nada más un pequeño detalle. ¿Cuál es la variable de trabajo de esa integral?
Sí, el tiempo, es la variable de trabajo de tiempo. Es decir, esa integral, esa doble integral me está regresando una señal en el tiempo. O sea, lo que es la función original. Pero si analizamos la integral que está dentro de las corchetes, perdón, la que está fuera de los corchetes, ¿cuál es la variable de trabajo de la que está fuera de los corchetes? Omega. Omega va a ser, es la que está fuera de los corchetes. ¿Sí? Es decir, que la integral de Fourier o la transformada de Fourier la vamos a expresar comúnmente como una función de omega, no como una función del tiempo. Hasta ahorita, lo que habíamos estado haciendo con la serie de Fourier era prácticamente reconstruir la señal y decir cómo se formaba, ya sea con senos y cosenos, o como en este caso, con exponenciales. ¿Pero en función de qué? Del tiempo. Todo lo que hemos hecho estos últimos 2 meses ha sido decir, esta señal de cuadritos, de pulsos, de triángulos, de lo que sea, yo la puedo convertir mediante una sumatoria de senos y cosenos la puedo convertir a eso, una sumatoria de senos y cosenos. Entre más términos le meta la sumatoria, más parecida es la reconstrucción de la señal. ¿Estamos en eso o no? Eso es lo que van a hacer en su ¿cómo se llama? Simulador, básicamente, ¿sí? Reconstruir una señal cuadrática, triangular, etcétera, mediante puros senos y cosenos. Eso es lo que hemos aprendido a hacer. Y está en función del tiempo. Ahora vamos a aprender, la siguiente clase lo tomo con más detalle y formalidad, que cuando el periodo no existe, es decir, cuando la función ya ¿estás listo? Ya saben que no, les pido que no tengan su computadora abierta porque pueden estar haciendo nada y cualquier cosa. Por favor. A final de cuentas, ustedes se autoengañan. Si fueran de los que no faltan, de los que entregan trabajos, de los que les va bien en el examen, no les diría nada. Pero no es el caso. Pónganme atención, por favor. Bueno, ¿qué pasa cuando la función no es periódica? O sea, cuando no podemos detectar un patrón que se repite. Como diente de sierra o eso. Eso sí es periódica. La diente de sierra es triángulo, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo. O así, triángulo, 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 triángulo. A ver, esta sería una función no periódica. ¿No? ¿Cómo analizas eso? ¿Sí? No, justamente para allá voy. No con la serie de Fourier, con la transformada de Fourier. Porque la transformada de Fourier estamos partiendo. Estamos partiendo de que no está definido el periodo. ¿Sí? No está definido el periodo. ¿Sí? No hay un patrón que se repita. Aparece una sola vez y ya se acabó. Puede ser tan sencillo como este, o puede ser un poco más complicado, como algo así. Y luego, o puede ser algo más complicado, ¿mandé? Espérame, vamos por pasos para encontrar la función en el tiempo. La transformada inversa, a ver, esto no se, de aquí a acá hay una diferencia notable. De aquí a acá hay una diferencia no tan notable, pero sí hay una diferencia. En el límite que podríamos tener. ¿Ok? También unas escalas, ¿no? Un audio, una señal de voz, un audio en general. Pregunta, ¿ustedes creen que sería adecuado analizar un audio con la transformada de Fourier
¿A mano? Ese es el punto. Ese es el punto. Por eso la transformada de Fourier la vamos a ver desde el punto de vista de la frecuencia y no del tiempo. ¿Sí? Lo que va a venir acá en adelante. Pero de que se puede reconstruir, se puede reconstruir. Obviamente no vamos a poner ejemplos de una señal de audio porque básicamente lo que sería es agarrar la transformada considerando este aquí, considerando este de acá, luego este de acá, este de acá, o sea, donde no vale cero. O sea, como 5 segundos de... Lo que se hace ya, hay técnicas que se llaman FFT o DFT, transformada directa de Fourier o transformada rápida de Fourier. Y lo que hacen es usar un concepto, no lo vamos a ver con ustedes porque eso es de análisis digital, procesamiento digital de señales, pero lo que se hace es que se agarra una ventana de datos y se procesa. Se agarra otra ventana de datos y se procesa. Se agarra otra ventana de datos y se procesa. Se agarra otra ventana de datos y se procesa. Se agarra. A mano, nadie. Tiene que ser un algoritmo de computadora. Así es, por ejemplo, como se decodifica la música de audio a un formato digital, por ejemplo. Cuando se transforma, ustedes pues, les tocó vivir una época donde ya todo está en MP3, pero nosotros que nos tocó, digamos, la transición, todavía hay otros formatos, como por ejemplo el WAV. ¿Han visto esos formatos? El WAV.wav. ¿Nunca han visto esos formatos de archivos .wav? Bueno, es el formato de las canciones que vienen en los CDs ópticos. ¿Sí? Así es, .wav. ¿Y en el DVD? En lo que hace el MP3 con respecto al WAV es que el MP3 comprime con una técnica parecida a esta. Deja fuera todo lo que son, digamos, entre comillas, porque es mucho más complejo de lo que les estoy diciendo. Deja fuera todos los que son ceros, lo que no le suman al algoritmo, y solamente deja aquellos valores que sí van a impactar en un sonido, en una frecuencia. Y luego, mediante un algoritmo de reconstrucción, de alguna manera muy acertada, muy eficiente, incorpora esos ceros que había eliminado de un principio. Para un oído normal, no sientes la diferencia entre un CD y ¿cómo se llama? Y un archivo MP3. Si tienes una bocina madreadora y pones un CD y pones un MP3, ahí ya te vas a empezar a dar cuenta. Una Kaiser, por ejemplo. No, es una marca madreadora. Todo lo que es Premier como Bose, Harman Kardon, Marshall, Sonos, JBL, no se nota mucho. Pero todas las que son chinas, las Kaiser, que es la que más se vende aquí en México, ahí te das cuenta, incluso algunas Sony que no son tan buenas, ahí te vas a dar cuenta que sí hay cierta distorsión. Depende de la marca de la bocina y depende de la